Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas. El aire que te hace falta. Deseo que nuestras cenas tengan como tema de conversación la cantidad de pajas que nos hicimos en la semana y lo orgullosas que estamos de estar camino a despojar la culpa y la vulnerabilidad de nuestras sábanas. Describamos nuestros orgasmos, contemos la cantidad de veces que los tenemos, sincronicemos el placer con nuestros días y seamos conscientes, escuchemos nuestros cuerpos. Neneca, carta a mis amigas. Bienvenidos, amigues, capítulo 31 de Femirulas. Hoy, orgasmos. Se dice que el orgasmo dura aproximadamente 4 segundos, nada más. Y miren todo lo que nos puede generar. Hoy a esos 4 segundos le vamos a dedicar un capítulo entero, porque todos tenemos dudas sobre los orgasmos y lo más importante, nadie tiene el mismo orgasmo que el otro. Hay algo importante a analizar si deconstruimos al orgasmo, y es la diferencia entre el que tienen las personas con vulva y las personas con pene. Y lo muchísimo que esto está influenciado por los mandatos, por la opresión y por la invisibilización del goce. Al orgasmo lo atraviesa el patriarcado y nuestra actividad sexual está condicionada por esto. Además, vamos a hablar de los mitos y tabúes que rondan sobre este tema y sobre los tantos términos que forman parte de la sexualidad, pero que no son lo mismo, como el famosísimo squirts o el término eyacular. Cuando siempre decimos que la sexualidad es diversa y se vive de diferentes formas, también nos referimos al orgasmo. Y el orgasmo no tendría que ser incluso el único objetivo de una actividad sexual. Esto también es algo a deconstruir. Para este capítulo nos acompaña Sol Despeinada, médica y docente de medicina de la UBA. Les doy la bienvenida a capítulo 31 de Femirulas, Orgasmos. La vulva, el placer que siente la vulva y sus orgasmos fueron históricamente invisibilizados tanto social como médicamente. Nadie nunca habló del placer de las vulvas y el estudio del clítoris se incorporó a los libros de medicina no hace tanto tiempo. A Sol Despeinada le preguntamos cuándo fue que se comenzó a hablar de orgasmos, placer y goce. Bueno, para responder la pregunta número 1, siempre se habló de esos temas. Lo que pasa es que ahora con la llegada de las redes sociales y demás, me parece que también eso se amplificó mucho, pero en realidad siempre hubo pequeños grupos de personas que han hablado del placer y de la sexualidad y demás, pero bueno, algunos lo han tenido que hacer prácticamente a escondidas porque eran temas muy censurados, hoy lo sigue siendo, pero bueno, lo importante es que hoy está mucho más en voz de todas las personas que les interesa y obviamente que es un logro que se le debe al movimiento feminista y a los movimientos feministas, todos los que hay, y a la comunidad LGBTIQ+, que hoy podamos hablar de esto con libertad y entendiendo que no debe ser censurado. Me gusta poder acotar sobre esta respuesta de Sol porque soy una ferviente defensora de las redes sociales, porque sé que tienen muchas cosas para discutir y para repensar, pero también tienen esto de la democratización de la información, del libre acceso a las cosas que antes hubieran sido muy difíciles de acceder. Incluso creo que hace poco lo dijimos en otro capítulo que el mismísimo Ni Una Menos, que marca un antes y un después en la masificación del feminismo, fue por Twitter. Entonces, de orgasmos, de placer, de goce, se habla hace mucho, como dijo Sol, pero la masificación y los reclamos feministas hacen que llegue a más personas. Y además otra cosa que me gusta mucho de todo esto, que es que siento que cuando hablamos de estos temas, de todo lo que tenga que ver con la sexualidad, con los orgasmos, nos encontramos que a otros también les pasa eso que nos pasa a nosotros y que creíamos que a nadie le pasaba, o al contrario, que a los otros no les pasa eso que nosotros creíamos que les tenía que pasar, o que lo vemos en las películas, o lo vemos en el porno.
Entonces también es poner sobre la mesa esas cosas y darnos cuenta de, che, pará, esto es mentira, este lo vive así, este lo vive asá, y todo eso está bien. Eso también es parte de la democratización de la información. ¿Sabés cuándo? Voy a contar algo personal, pero ¿sabés que me parece que le pasó a muchas otras también? Cuando viví eso en carne propia, no sé si se acuerdan cuando fue el tetazo, a causa de la detención de las pibas que estaban en Necochea tomando sol haciendo toples. En el Obelisco se hizo un tetazo y fuimos con mis amigas ahí y de repente nos pusimos a mirar a todas las pibas que estaban alrededor en tetas y todas dijimos, che, ninguna de todas las tetas que están acá son iguales, o sea, ni una. Y creo que eso tiene que ver con el bombardeo de cuerpos hegemónicos que vemos en los medios de comunicación y sobre todo en los productos culturales, que siempre es el mismo tipo de teta, y vos caíste ahí a una manifestación y de repente te diste cuenta que ese tipo de teta que te vendieron era uno solo de la cantidad de tipos de tetas que existen. Entonces creo que, esta marcha también fue gracias, se pudo llevar a cabo gracias a las redes sociales, porque la convocatoria fue a través de redes sociales. Entonces nada, me parece bueno poder destacar este aspecto positivo que tienen las redes sociales. Voy a hacer igual una alegoría con esto que hiciste con las tetas, y lo mismo pasa con los orgasmos. Entonces, hay millones de tipos de orgasmos, y eso también es lo que aprendemos de los productos culturales, que seguro después la jefa nos traerá un montón. Pero también vemos un tipo de orgasmo que creemos que es tremendo, que en mi experiencia personal que tengo vulva, veo a una persona con vulva gritando de placer, toda divina, y nada que ver, loco, eso no es la realidad. Entonces, y yo voy a tener una realidad y otra persona va a tener otra. Entonces todo eso también empieza a llevarnos a creer un montón de cosas que tendrían que ser de una forma. Nos metemos en la cabeza tabúes, mitos, y a Sol le consultamos sobre esto, le consultamos qué tabúes o ideas preconcebidas existen sobre el orgasmo de las personas con vulva y también de las personas con pene. Con respecto a los tabúes del orgasmo, bueno, existen muchos. Y el principal, que me parece que es uno de los elementales, es que se cree que el orgasmo es uno solo y que todas las personas tienen el mismo tipo de orgasmo y que todas las personas tienen que sí o sí tener orgasmos también, ¿no? Y que todas las personas tienen que tener orgasmos similares o parecidos a los de las películas porno clásicas, y que si no es así... fallamos como genitales, como genitalidad. Eso es uno de los mitos más importantes a tirar abajo, en donde me parece que la persona que esté detrás de ese genital tiene una historia, tiene una importancia, tiene ideas, tiene gustos, tiene un género, tiene una identidad, y eso condiciona de alguna manera también y va construyendo también el placer y el orgasmo. Les cuento algo anecdótico que viene un poco a colación de esto que nos comenta Sol. Justamente hoy con las Femirulas pensábamos el nombre para este capítulo y en un momento surgió la duda si ponerle orgasmo u orgasmos. Y finalmente, como verán, nos decidimos por orgasmos teniendo en cuenta exactamente esto que nos dice Sol, que no hay un único orgasmo o forma de experimentar un orgasmo. Hay miles, como tetas, como nos decía Juli recién, y cada uno los vive a su manera, a sus formas, acorde a su sexualidad, a su intimidad, etcétera, etcétera. Y es llamativo, pero acá pasa lo mismo que en muchos otros temas, ¿no? Es un sistema que, como siempre, nos quiere sistematizados, que nos quiere homogéneos constantemente y que lo que busca es crearnos como hasta un estereotipo, entre comillas, de orgasmo de película, como decíamos recién, pretendiendo generarnos un montón de dudas, frustraciones, mil mambos que después terminan siendo los que nos impiden alcanzar nuestros verdaderos orgasmos. Y aparte también algo que me parece como fundamental y que decía Sol recién, es como la no obligatoriedad de tener que tener un orgasmo. O sea, quizás ese encuentro sexual que tuviste, no llegaste a tener un orgasmo, pero la pasaste re bien igual, y no por eso es un encuentro, digamos, fallido, ¿no? Como que de golpe se empiezan a establecer como normas y obligaciones que en realidad no tienen nada que ver con el encuentro sexual en sí, y con todas las personas, digo, cada una disfruta como quiere, como puede, como le sale, como su cuerpo se lo demanda, y capaz la pasa re bien. Entonces también como bajar esa exigencia de que sí o sí la relación sexual tiene que terminar en un orgasmo, ¿no? Siento que referido a eso hay una frase que es que siempre aparece cuando no se da el orgasmo, que es
che, ¿la pasaste bien? Sí, la pasé re bien aunque no tuve un orgasmo. ¿Por qué el orgasmo tiene que significar la parte cúlmine de la relación sexual en todos los casos? En muchos casos sí, probablemente sea la parte cúlmine, pero en otros no, y no por eso la vas a pasar menos bien. Voy a traer una cita polémica a este capítulo. Le doy la bienvenida a Femirulas a Sigmund Freud, que no sé si en alguna vez lo hemos nombrado en algún capítulo. Mis disculpas a mis amigues del palo del psicoanálisis, pero Freud en 1905, y por supuesto que es importante tener en cuenta la época, publicó 3 ensayos sobre la teoría sexual y marcó una diferencia entre el placer clitoriano y el placer vaginal. Y agregó que la mujer que disfrutaba a través de su clítoris, esto es textual, era una mujer inmadura y con envidia del pene. Que la mujer, para desarrollarse y madurar, debía transferir su placer del clítoris a la vagina. Esto es real, no lo estoy inventando. Entonces, repito, tengamos en cuenta el momento histórico, por supuesto, pero traigo esta frase para que entendamos quiénes son los que pusieron las reglas, ¿no? Entre comillas. Quiénes son los que escribieron las teorías de la sexualidad que suponen explicar el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, a veces pensamos como que, bueno, tal vez las personas con pene las tienen más fácil, pero también los genitales los tenemos ahí, a la misma altura, todes. Pero estadísticamente, las personas con vulva tenemos mayor dificultad para alcanzar un orgasmo. Y esto es por muchos factores. No tiene que ver con algo anatómico, tiene que ver con algo cultural, con algo orgánico, con algo social, con algo psicológico. A Sol le consultamos qué relación hay entre la opresión de las mujeres y la invisibilización del orgasmo. Hay una relación absolutamente estrecha y me parece que el placer de las personas con vulva y la opresión a la mujer como una construcción política es algo histórico, lamentablemente sigue pasando. Por supuesto que los feminismos y la comunidad LGBTIQ+, trabaja muy duro para desconstruir esas ideas, esos mitos, esas opresiones, pero todavía sigue sucediendo, se siguen reproduciendo los conservadores, las conservadoras, pero lo cierto es que hay que contribuir y derribar eso, y es por eso que hay que reivindicar el lugar político que ocupan las mujeres y las personas con vulva en el espacio, en la política, en la comunidad, y esa reivindicación viene también por la reivindicación de la vulva como un órgano que claramente fue bastante castigado, desde lo que tiene que ver con la ablación de genitales, hasta los abusos, las violaciones y demás, que no es el único órgano que es abusado y violado, lo tenemos claro eso. Pero la vulva es un ejemplo muy representativo de los órganos que han sufrido represión a lo largo de la historia. Así que sí, obviamente que el placer de la vulva, digamos, siempre ha sido escondido e invisibilizado, y por eso es importante la lucha que llevamos hoy adelante. La invisibilización y la opresión de las personas con vulva es histórica, dice Sol Despeinada, y tiene razón. En sus inicios, la mujer era concebida como una incubadora de bebés, y a quién le importaba que la pases bien y llegues al orgasmo siempre y cuando el tipo acabe para después justamente poder tener hijos. Y hablando en términos cis heteronormados, ¿no? Porque en el 1700, 1600 no había mucha conciencia de género, el orgasmo femenino no es necesario para la concepción de bebés, en cambio sí el masculino, punto. O sea, ya todo empieza desde esa base. Y con respecto a la invisibilización del orgasmo, quiero comentar algo que tal vez parece un detalle menor, pero que acarrea toda esta opresión y censura, como dijo Sol hace un rato, de hace 1000 años, que tiene que ver con los chistes sexuales. Y no desde un lado paqui, sino desde un lado más bien gay lesbiano. Porque cuando un chabón hace una joda sobre el placer masculino y la sexualidad y qué sé yo, en un grupo de amigas, por ejemplo, es súper aceptado y todos se cagan de risa, porque todas las personas con pene básicamente pueden hablar
de su pito libremente sin que nadie les diga nada. En cambio, cuando yo, lesbiana, hago un chiste sobre el placer sexual y la sexualidad de las lesbianas, todos se quedan en silencio como, ay, qué desubicada esta mina, qué fue lo que dijo. Y en varios casos esto también pasa en espacios progres, porque a nadie le importa lo que le pasa a las vulvas, ni aunque sea en chiste, ni aunque sea en joda, ni aunque sea un chiste después, ni aunque sea un chiste sobre vulvas que se haya hecho después de un chabón que hizo un chiste sobre pitos, o sea... Entonces, me parece que incluso dentro de la diversidad, la vulva sigue siendo invisibilizada por personas que pertenezcan o no a la comunidad LGBTIQ+. Y esto demuestra que todavía, lamentablemente, tenemos un lindo camino para desandar. Tal cual, justamente hoy cuando leí algunas cuestiones para este capítulo, pensaba una cosa que a priori como que puede sonar una boludez, pero cuando le preguntamos esto a Sol sobre las cuestiones que deberíamos visibilizar respecto al orgasmo y al goce en el caso de las personas con vulva, pensaba que ya la propia naturaleza de la vulva nos invisibilizó en un punto, ¿no? Esto dicho entre comillas. Nuestra genitalidad es más bien hacia adentro, nuestros orgasmos muchas veces, no siempre, pero muchas veces no se exteriorizan o no se manifiestan de ninguna manera, como en el caso de la mayoría de los orgasmos de las personas con pene. Y creo que ya que no tenemos esta posibilidad de ver todo tan claro como lo pueden ver las personas con pene, no podemos ignorarnos a nosotras mismas, seguir ignorando nuestro cuerpo, nuestras necesidades, insistir con esto de no conocernos, no investigarnos, ¿no? No entendernos o hasta capaz no lograr identificar qué es lo que nos excita y qué es lo que no. Justo iba a decir esto que vos utilizaste la palabra indicada de... que no nos permite investigarnos. Digo, obvio que nos permite investigarnos, pero el hecho de que tal vez no esté todo tan a mano, entre comillas, y que tengamos que meter los dedos e investigar, abrir, meter por acá, meter por allá, más allá de que, digo, siempre fue algo malo o estuvo mal visto que las mujeres se tocaran, esto creo que también tiene que ver por esto, porque no está todo ahí a la vista. Tenés que agarrar un espejo, mirarte, agacharte. Es como una situación que conlleva un poco más de trabajo y de ganas de ver qué hay ahí. No es que mirás y, ahí veo un pito, está acá afuera, perfecto, tengo todo a la vista. No, hay que hacer un esfuerzo. Y siempre estuvo mal que las mujeres sepamos y nos investiguemos y nos conozcamos. Y bueno, nada, tiene todo que ver con la opresión de siempre, ¿no? Es esto que decía Nati al principio, ¿no? Freud hablando del orgasmo en el caso de las personas con vulva. Y creo que eso es totalmente gráfico y lo mismo que sigue sucediendo hoy en día. Una persona con pene hablando de cómo es el orgasmo en el caso de las personas con vulva y aparte teniendo el tupé de criticarlo. Yo, pensando también en esta pregunta que le habíamos hecho a Sol, ¿no? De la relación entre la invisibilización y la opresión, coincido en todo esto que están diciendo, porque es verdad que no está a mano, tal vez como una vulva, como está un pene, y de hecho hemos hablado en nuestro capítulo vulvas de que todos conocemos la anatomía de un pene y no todos, ni en pedo, conocemos la anatomía de una vulva. Pero sin embargo pienso que si no fuera por la opresión, si no tuviéramos tantas presiones, tantos mandatos, capaz el tema de agarrar un espejo y mirarte la vulva sería re normal. Porque el tema es la cultura, el tema es la opresión, eso es lo que nos pone las barreras. El momento en que una persona con vulva agarra un espejo y se empieza a mirar, es un repaso ese, porque nadie nunca te dice que lo hagas. Entonces, obviamente hay ahí un pene saliendo que es mucho más fácil verlo, o sea, lo ves, pero también hay una cultura que no fomenta, ¿no? Toda esta liberación, todo este autoconocimiento y tampoco te permite tomar esos primeros pasos. Y acá porque estamos hablando específicamente de la sexualidad, de algo placentero, de algo que no tiene cosas negativas, pero no conocernos, no conocer nuestra vulva, no investigarla, es muy negativo para las cuestiones de salud. Si no conocemos cómo es nuestra vulva siempre, si no sabemos qué es lo que es sano, qué es lo que es regular en nuestro cuerpo y qué es lo que no, es muy peligroso a futuro con cuestiones de enfermedades, de transmisión sexual o no, de cualquier cosa. Digo, si no sabemos cómo es nuestra vulva, ¿cómo vamos a saber cuándo algo está mal en nuestra vulva? Justamente, hablando de toda esta invisibilización y el poco conocimiento, a Sol Despeinada le preguntamos, respecto al goce y al placer de las personas con vulva, ¿qué mitos hay que derribar? Los mitos son los mismos de siempre, que todos los orgasmos tienen que ser iguales, que los orgasmos solamente, bueno, en este caso de las vulvas, que solamente se logran a través de la penetración, que es lo único, el único estímulo.
También uno de los mitos también uno de los mitos es el de la eyaculación con las glándulas de Skene, que se cree que todas las personas con vulva tienen que eyacular desde las glándulas de Skene, y esto no es cierto. No todas las personas con vulva tienen glándulas de Skene. Es una glándula, digamos, no muy desarrollada y es inconstante. Eso también es un mito. El mito del squirt es también no todas las personas tienen que obsesionarse con un squirt. A algunas personas les puede ocurrir, a otras personas no, y está bien, está perfecto. Bueno, lo de la penetración, que ya lo comenté. Bueno, Sol ahí fue enumerando diferentes mitos y han salido otros a lo largo de todo el capítulo, así que se me ocurrió decir uno que todavía no dijimos, que es empezar a correrse de este lugar de que el orgasmo te lo tiene que dar el otro también. Como que me parece que la reivindicación de la vulva o el famoso empoderamiento tiene que ver con eso también, con acercarnos al placer, pero de una forma autónoma. Si nos ponemos a pensar cuántas veces pudimos ver a alguien tener un orgasmo o cuáles fueron las ideas que nos hicieron, ¿no?, creer que era un orgasmo, incluso antes de haber tenido uno, muchas veces, vamos a decir la verdad, necesariamente caemos en las producciones audiovisuales, y fue un poco lo que fue saltando, ¿no?, a lo largo del capítulo. Pero acá en Femirulas, en el capítulo de hoy, me pareció mucho más rico, mucho más interesante que habláramos de producciones que se detienen a reflexionar alrededor de la noción de orgasmo y no que representan esa secuencia inventada y estereotipada que estuvimos nombrando hasta recién, ¿no? De un orgasmo. Onda, una mina recontra mil gritando, pasándola hiper bien, diosa, divina, puesta como no, en el Olimpo de les dioses. Así que vamos a hablar de otras cuestiones que me parece que son mucho más interesantes. Pero si a alguien, por casualidad, le interesa ver estas representaciones, tranquilamente puede ir a ver películas como Cuando Harry conoció a Sally, ¿no? La emblemática escena en la que Sally finge un orgasmo en el medio de un restaurante, o las 3 versiones de 50 sombras de Grey, ¿no? Las 3 películas, y ahí van a ver cómo es el estereotipo del orgasmo según las producciones cinematográficas. Pero bueno, vamos a entrar nosotros en otras cuestiones. Y acá vamos a hablar de algunas películas y de algunos libros. Primero arranquemos por una peli que me pareció súper interesante. Cuando la vi me encantó. Es una película que desde ya digo que está en Netflix. Es del año 2017 y se llama El arte de amar. Y es la historia de la primera sexóloga polaca, que se llamó Alina Wisłocka. Seguramente lo estoy diciendo mal porque mi pronunciación no es la mejor. Pero lo importante es esto. Trae a la memoria colectiva la impronta de esta mujer, de esta sexóloga que estuvo en ejercicio en la década del 60, del 70, cuando Polonia aún formaba parte de la Unión Soviética, y todos los obstáculos que tuvo que sortear y la gran censura que sufrió. La verdad que es súper interesante lo que ella planteaba ya en ese momento, porque planteaba cuestiones como, bueno, los controles anuales para las mujeres, políticas públicas de anticoncepción, y también la necesidad de un aborto legal y gratuito. O sea, y lo estaba hablando en un país que estaba en un régimen bastante conservador. Si bien la película onda en su vida personal, que ella pasó como por un matrimonio fallido, después tuvo una relación poliamorosa, como que también es re interesante ver esas cosas varias décadas atrás, la realidad es que se centra mucho en la producción de este libro que ella finalmente publicó en 1976 y que se llama, igual que la película, El arte de amar, que se consigue, si lo quieren, ahí por Mercado Libre y demás. Súper interesante porque, como decíamos recién, estábamos hablando de Freud y de golpe acá es una mujer hablando sobre esto, ¿no? Así que es como muy interesante traer esa figura arriba de la mesa. Después, seguimos en Netflix y acá esta serie yo ya la nombré 1000 veces. Voy a declararlo públicamente. Si soy medio fan de esta serie, lo voy a decir, lo voy a reconocer, que es En pocas palabras. A mí me encanta porque son como capítulos cortitos y al pie, están buenísimos. Y me llamó mucho la atención que en el especial de Pocas Palabras, que es el sexo, donde distintos capítulos tocan conceptos y situaciones que tienen que ver con la sexualidad, no toca el orgasmo femenino, sino que lo toca en el Pocas Palabras original, digamos, que no tenía como una temática central, del año 2019. Fue el primero que salió. Tiene un capítulo que se llama Orgasmo Femenino, y que es muy interesante la descripción que tiene el capítulo, porque fíjense lo que dice, la tengo así textual. Dice, el orgasmo femenino es más inalcanzable cuando hay un hombre implicado. O sea, desde ahí ya viene como a derribar algunos mitos que están piolas.
descubre por qué y cómo las mujeres están poniendo manos a la obra para encontrar soluciones. Como que, si bien es cuestionable desde algunos puntos, está bueno como quita esto, ¿no? Que al otro, como decíamos recién, para poder alcanzar el orgasmo y sobre todo al otro con pene, ¿no? Que es también lo que nos vendieron durante mucho tiempo. Y después tengo acá, por último, de producciones audiovisuales, después vamos a hablar de algunos libros, 2 documentales que están en YouTube, son de acceso gratuito y libre. Uno es del año 2009, se llama El orgasmo de ella, y es un documental que lo que va recorriendo son como, bueno, en 1970, en esta ola feminista que pasó en esa década, se empezó a hablar del placer, se empezó a hablar de los orgasmos y demás. Bueno, ¿qué pasó 30 años después? ¿Esto se habla mucho más abiertamente? ¿No? Bueno, va como recorriendo los mitos que todavía faltan derribar alrededor del orgasmo, y tiene como varios testimonios de personas con vulva de distintas edades, desde la juventud hasta personas tipo adultas y adultos mayores. Habla de la masturbación, habla de esto del orgasmo que tiene que ver con el clítoris, lo que tiene que ver con la vagina. O sea, hace como un recorrido bastante interesante. Así que después se los dejamos ahí en redes para que puedan acceder. Y por último, es un documental un poco más cortito, que no necesariamente tiene que ver con el orgasmo en sí, pero sí tiene que ver con algo que también fue mucho tiempo invisibilizado y que hoy también lo reivindicamos, que es el clítoris, ¿no? Y el documental dura menos de 1 hora, se llama El clítoris, ese gran desconocido, y lo que hace es mostrar como distintas investigaciones científicas, datos históricos, ¿no? Y algunas como publicidades que ahondaban sobre esto, algunas de forma piola y otras de forma mucho más cuestionable, ¿no? Así que nada, está buenísimo como para rever cómo se fueron tomando estos conceptos. Y por último, 3 libritos, y acá viene como una pequeña crítica, y es un poco lo que hablamos también desde Femirulas siempre, que está buenísimo como el acceso, la democratización de contenidos, también está buenísimo bancar, ¿no? Como a los artistas cuando hacen algo, para una entrada de cine, comprar un libro y demás, pero muchos de estos libros que voy a traer hoy acá, la verdad que están muy caros. Yo los busqué, los quise tener en PDF para poder sociabilizarlos o decir, bueno, está acá y se puede comprar accesiblemente, y la verdad son libros que están arriba de 5.000 pesos. Y a mí me parece una locura que sean libros tan caros, si bien no son libros como vos decís, bueno, un libro de anatomía para un médico quizás rondan esos valores. Estos, la realidad es que no. Pero bueno, yo los tiro porque quizás alguien se lo puede comprar, alguien tiene el privilegio de alguna vez encontrarlo en oferta o algo por el estilo. El primero es Las muertes chiquitas, es un libro que es un ensayo documental sobre orgasmos, es una escritora que se llama Mireia Sayares, que ella recorre México y va como recolectando distintos comentarios, distintas experiencias que tienen que ver con el orgasmo, y lo va como escribiendo y relatando en un diario de viaje, así como también lo va filmando con una cámara, ¿no? Cuando vos compras el libro te traen como un visionado gratuito de ese documental, y si no se puede ver por una plataforma que está muy buena, que uno tiene que registrarse, a veces hay que abonar, pero como un bono de contribución, una cosa así que se llama Filmin, que está muy buena, pero tiene como estas producciones que no son tan conocidas. Así que nada, está buenísimo, sobre todo porque está como emplazada, digamos, en Latinoamérica, en lo que es México en sí. Y acá vienen estos 2 libros que les decía que son como demasiado caros. A mí me excede el presupuesto, no sé a quién no, pero en mi caso me excede el presupuesto. Pero que encima la verdad parecen estar re buenos los libros, esa es la bronca aún mayor. Son los 2 del año pasado, vienen con muchas ilustraciones por lo que pude ver. Uno es de Laura Morán Fernández, se llama y entre paréntesis Orgasmitos, y lo que hace es indagar un poco sobre esto que estábamos hablando recién nosotros, ¿no? ¿Qué mitos hay alrededor del orgasmo femenino? Es donde ella se planta, y va como teniendo un análisis más sociológico, un análisis más técnico, va recolectando también distintas explicaciones, experiencias y demás, así que me parece estar como muy bueno. Y el último, que también parece como buenísimo, se llama El placer, ¿sí? Cortito y al pie, de María Gese, y ella lo que hace es empezar a hablar desde su propia experiencia y va como buscando relatos que puedan compartir lo que a ella le pasó, cómo fue su despertar sexual, cuándo fue que conoció la noción del orgasmo, porque digamos que muchas veces uno no la conoce apenas empezás a tener prácticas sexuales, digamos, y hace como un recorrido también muy, muy interesante a nivel histórico. Empieza hablando de Lilith, esta primera mujer que en realidad fue como la fundadora de
del placer, y así fue, ¿no? Como castigada históricamente, expulsada del paraíso y demás, y después aparece la figura de Eva, y eso que ya sabemos, hasta nuestros días, ¿no? Así que muy, muy interesantes. Podemos esperar un poco a ver si baja de precio. Eso también podemos apostar. Si alguien tiene un dato de que esté más barato, lo pasa y nos vamos compartiendo la información en redes. Ya sabemos que si hablamos de sexualidad nos llevamos todos la materia a marzo, porque nos falta información, conocimiento, autoconocimiento de nuestros propios cuerpos y anatomías. Si hablamos de orgasmo, hay muchos términos que rondan que no son sinónimos y que no siempre quedan claros qué son. A Sol Despeinada le preguntamos qué diferencias existen entre el squirt, la eyaculación y el orgasmo en el caso de las personas con vulva. El orgasmo es un proceso, es un evento también multifacético, multifuncional, que depende mucho del organismo de cada persona, depende de la historia de cada persona, depende de su psiquis, depende de su físico, depende de un montón de cuestiones. El squirt es, en pocas palabras, la eliminación de la orina durante el proceso de un orgasmo y está relacionado con la tonicidad y el control, digamos, de uno de los esfínteres uretrales. Eso es el squirt. Y la eyaculación en una vulva tiene que ver con las glándulas de Skene, que son glándulas parauretrales, que están ubicadas hacia los costados del orificio de la uretra y que desprenden un líquido viscoso, blanquecino, muy escaso, en poca cantidad, que también esa glándula, la glándula de Skene, está considerada lo que se llama próstata, entre comillas, femenina, así está descripta en los libros, pero lo cierto es que es inconstante, no todas las vulvas tienen las glándulas de Skene. Más allá de establecer las diferencias entre squirt, eyaculación y orgasmo de las personas con vulva, que me parece súper importante porque creo que muchas veces es tema de discusión en los grupos de amigas y nunca se sabe muy bien de qué se trata cada cosa, me parece importante resaltar lo que dijo Sol respecto al orgasmo, sobre que es un proceso que depende no solo del físico y del organismo de la persona, sino también de su historia y de su psiquis. No es un evento mecánico, automático de causa y efecto, de toco y estimulo esta parte, pum, listo, orgasmo. Muchas veces puede haber orgasmo y muchas otras no, y como dijimos antes, no tiene por qué estar relacionado a que algunas de las partes en la relación sexual hizo algo mal, ¿no? Entre comillas. Somos seres humanos con vivencias, con sentimientos y emociones que nos atraviesan constantemente y justamente las relaciones sexuales no están exentas de esto. Además, ¿no sienten que de repente cuando la gente empezó a hablar de squirts, como que se empezó a generar otro mito que todavía no salió en el programa, que es como, bueno, si no me pasa el squirts, entonces estoy teniendo un orgasmo? Es como que, ¿por qué no podemos entender que te puede pasar, que no? Creo que lo que tiene el squirt es eso, que te puede tranquilamente no pasar y no por eso está mal, como decía Juli. Y hablando sobre esto, yo me acordaba, justo que hace un rato les contaba esto de la democratización de la información que tienen las redes sociales, que yo me acuerdo de repente como que la gente empezó a hablar de squirts. Y yo dije, ¿qué onda esto? Y lo busqué, ¿no? Y me acuerdo de pasar el video al grupo de mis amigas y decir en mayúscula, chicas, ¿a alguien le pasa esto? O sea, quiero saber. Y no estoy hablando de que tenía 15 años, estoy hablando de que era grande, porque déjenme contarles que no todas las femirulas hemos hecho secundaria con un smartphone. Entonces, creo que debe estar buenísimo hacer secundaria con YouTube y en smartphone, pero llega un momento que de repente empezabas a ver videos, cosas en redes sociales y decís, che, esto a mí no me pasa, a ustedes les pasa, quiero saber, ¿qué onda? Como todavía no salió, me parece que está bueno traer la colación porque siempre está presente y es la famosa mamushka de desgracias. En este caso, hablemos un poco de la revista Cosmopolitan, por ejemplo, que te hablaba de tocar ese famoso botón en el que vos presionás y al instante tenés un orgasmo, y millones de revistas que justamente como que hacían mucho hincapié en todas estas ideas. Y me surgen como un millón de contradicciones y de críticas a todo esto, porque primero, no nombrar las cosas por su nombre, ¿de qué mierda de botón me estás hablando? Después, a la hora de referirse al clítoris, por ejemplo, como un botón, ya nos están tratando de máquinas, y esto no es menor, porque volvemos a caer de nuevo en lo mismo, en que
¿Qué somos? ¿Qué son nuestros cuerpos? Que vos los presionás y una cosa tiene que pasar como si todos fuéramos exactamente lo mismo. Y sumo otra cosa, no solo máquinas, como dice Hiro, sino también aparece una vez más el látigo de la culpa de que si encima no estás teniendo un orgasmo cuando estás en una relación sexual, es tu culpa y algo estás haciendo mal. Entonces, estás disfrutando, pero la pasaste bien, pero si no tuviste un orgasmo, la estás pasando bien igual, como decía la jefa. Entonces, encima tenemos que cargar con el látigo de la culpa cristiana, pero es increíble. Ese famoso sos una frígida. Y un poco, bueno, en mi caso la culpa judía, en realidad la culpa no para todas las religiones, porque no es solamente cristiana. Y si uno se pone a pensar realmente, ¿qué posibilidades tenemos de tener un orgasmo con este nivel de exigencias? Y agrego, ¿cómo vamos a llegar al orgasmo? No solo con el nivel de exigencia, sino también con que ya está prácticamente comprobado que para llegar al orgasmo tenemos que usar el clítoris si sos una persona con vulva y sin embargo siempre lo intentamos mediante la penetración. Eso también es otra barrera que romper y tiene que ver con el patriarcado, con la opresión y con todo lo que fue saliendo a lo largo del capítulo. Y la última pregunta que le hicimos a Sol Despeinada para ir cerrando nuestra charla es ¿por qué eyacular es distinto en el caso de las personas con vulva y las personas con pene? Porque en la eyaculación, en las personas con pene, se transportan los espermatozoides, ¿no? Hablando desde una perspectiva reproductiva, la eyaculación, de alguna forma, una de las funciones principales de la eyaculación es expulsar el producto de la glándula que viene de los testículos, y este producto justamente son esos espermatozoides. La eyaculación tiene una de sus principales funciones es eso. En cambio, cuando hablamos en términos de vulva y de ovarios, la expulsión de un ovocito no viene acompañada de una eyaculación. Los ovarios expulsan ovocitos mensualmente o periódicamente y no tiene nada que ver con la relación, con que tengan sexo o con una eyaculación o con una excitación, nada por el estilo. Eso responde a un ciclo hormonal y nada más. Esta famosa eyaculación de las vulvas, o también llamada femenina entre comillas, insisto en que viene de las glándulas de Skene, que son las parauretrales, es inconstante y no es algo que esté demasiado estudiado tampoco, y creo también que hay una insistente búsqueda en a ver si eyaculamos o no. Podemos no eyacular y tener unos orgasmos espectaculares también, no tiene nada que ver. Y las glándulas de Skene son glándulas involucionadas, son inconstantes, no están en todas las personas, incluso podés tenerlas y que no salga ningún producto de ahí tampoco, así que no hay que obsesionarse tanto con las glándulas de Skene. Hay 3 puntos que me parecen interesantísimos de esto último que nos dijo Sol y que sinceramente, voy a hacer acá como un mea culpa, nunca me había puesto a pensar con demasiada profundidad antes de este capítulo y antes de escuchar varias de las cosas que nos dijo Sol. En primera instancia, o sea, pensar y decir a viva voz que la eyaculación de las personas con pene es parte del proceso reproductivo. Ese mismo proceso por el cual tanto tiempo nos quisieron hacer creer que era lo único válido para la sexualidad y su último objetivo, y que la eyaculación femenina nada tiene que ver con este proceso. Eso me parece fundamental que quede claro. Los ovarios y los momentos de mayor fertilidad de las mujeres uteroportantes tienen que ver más con un proceso biológico, hormonal, como recién nos decía Sol, y nada tienen que ver ni con el placer, ni con los orgasmos, ni con todo lo demás. Otro pequeño mea culpa que voy a hacer acá, y también es algo medio generacional, cuando la escuchaba Sol decir glándulas Skene, yo tuve que ir a googlear más o menos qué era lo que era, porque claramente fue un déjà vu a la adolescencia y a esa terrorífica materia de salud de adolescencia, pero había olvidado casi por completo cuál era su función, ¿no? Y que está buenísimo aclarar y que quede bien en claro que está buenísimo conocer esta anatomía de las personas vulvoportantes y que además también no todas lo tienen. O sea, esto que decía Sol, no es algo que por ahí estén todos los cuerpos con vulva, que por ahí pueden estar y no tener ninguna función, y no pasa nada. Basta de querer normalizar también la forma en la que orgasmeamos, loco. No sé si orgasmear es un verbo, pero yo lo voy a decir. Basta de querer decirnos cómo tenemos que tener los orgasmos. Y otra de las cuestiones que también me parecía interesante lo que planteaba Sol es que no hay que obsesionarse con la eyaculación femenina. Hay que dejar de equiparar, de comparar cómo son los procesos sexuales de las personas con pene y cómo son los procesos de las personas con vulva, como si necesariamente tendrían que ser iguales, y no es así. Como perfectamente dijo Sol, y por eso la voy a parafrasear,
podemos no eyacular y tener orgasmos increíbles, porque, señoras, señores, señoris, el clítoris manda, loco. Así que la gente de la ciencia y las personas obsesionadas con la eyaculación femenina, primero que aprendan dónde está el clítoris y después hablamos. Me quedo con esto que dice la jefa de correr al orgasmo como único fin del acto sexual, porque creo que le pone además mucho peso el tengo que eyacular, tengo que tener un squirts, nos llena de exigencias. Y coincido en esto de también no centrarnos tanto en lo que nos tendría que pasar en el cuerpo, lo que anatómicamente dice que tiene que pasar el libro de medicina o de la ciencia, pero también propongo encontrar un equilibrio en eso, porque conocernos, y nos falta un montón conocernos, conocer nuestro cuerpo también nos hace permitirnos un montón de cosas. Y para esto quería traer un fragmento del libro Sexo ATR de la LIC Cecilia C., que ha formado parte de otros capítulos de Femirulas, que a mí me cambió mucho leer eso que encima ella lo pone en negritas, lo resalta bastante en su libro, y cuenta que un hombre necesita 70 centímetros cúbicos para lograr una erección, y esto es, para que se lo imaginen, un shot de tequila, dice ella. Y una mujer, una persona con vulva, necesita 500 centímetros cúbicos, o sea, una pinta de cerveza. Imaginen la diferencia que tenemos. Entonces, no es que el hombre se caliente más fácil, no es que la persona con pene bueno está más caliente más rápido. Llega más rápido la sangre para lograr una erección porque necesita menos volumen sanguíneo. Ahora, una persona con pene puede tener una erección en menos minutos entonces, y una persona con vulva puede necesitar tal vez hasta 20 minutos. Entonces, ok, buenísimo. Hay una diferencia anatómica en todo esto. Pero si al hombre de repente lo quisiéramos estimular con algo que no lo caliente, no importa si es un shot de tequila o una tapita de gaseosa, la sangre no le va a llegar. Entonces con la vulva pasa lo mismo. Si la empezamos a conocer y si le empezamos a dedicar el tiempo de estimulación y lo hacemos con algo que nos guste, no tendría por qué haber diferencia. Hay una diferencia anatómica, pero nada más. Llegamos al final del capítulo de orgasmos. Cuántas dudas se fueron dispersando a lo largo de este capítulo. Y como siempre tuvimos una consigna en @femirulas y en este caso fue: ¿qué info te falta sobre el orgasmo? Lamento decirles a mis queridas femirulas que a nuestros oyentes les estaba faltando mucha info y esperemos que sea hasta escuchar este capítulo. Acá nuestra primera oyente nos dice: toda la info me falta directamente. Así que bueno, crucemos los dedos para ver si le evacuamos alguna que otra duda. Otro oyente nos dice: ¿qué onda los orgasmos mientras dormís? Que me parece que es una buena pregunta para hacerle a Sol Despeinada. Tengo entendido que existen, se manifiestan, se pueden manifestar de distintas formas, todo, pero bueno, se lo preguntaremos a Sol. Después nos dicen: ¿cómo apagar la TV mental para no pensarlo tanto y bloquearlo? Que bueno, uno de los temas que fue saliendo a lo largo del capítulo. Otro oyente nos dice: ¿qué es ser multiorgásmica? ¿Que podés tener un orgasmo tras otro o más bien que son muchos orgasmos en simultáneo? Siguen saliendo dudas, o sea, la gente realmente con respecto al tema del orgasmo le falta mucha información. Después nos dicen: el orgasmo en las personas con vulva es una incógnita en sí mismo. Tal cual, coincidimos al 100%. Y por último nos dicen: falta mucha información, nadie nunca nos explicó nada. En mi caso me presento, soy Lairo, me encuentran en Instagram como @soylairo. Si me preguntás qué info me falta sobre el orgasmo, después de este capítulo te digo que nada. No, mentira. No sé en realidad si es información que me falta o más bien me estaría faltando romper con ciertos mitos que, bueno, muchos fueron saliendo a lo largo del capítulo. Por ejemplo, esto de no pretender los orgasmos de película, que es un cliché en el que muchos caemos, o esperar el squirt. Ahora hace unos pocos años que sabemos qué es y lo esperamos ansiosas, mientras que antes no teníamos ni idea ni que existía y la pasábamos igual de bien. Entonces, ¿para qué lo esperamos? Y bueno, y también pensaba un poco esto de que si muchas veces no nos conocemos a nosotras mismas o a nosotros mismos, para hablar de todas las personas con vulva en general, ¿cómo podemos pretender que otro nos conozca y aparte que nos genere un orgasmo? Es un montón.
Bueno, mi nombre es Rocío Rivera, acá la jefa. Información que me falte sobre los orgasmos. Yo diría cuando estaba creciendo en la adolescencia me faltaba toda la información del mundo, habida y por haber, sobre los orgasmos y la sexualidad femenina, y todo lo que estuvimos hablando en los distintos capítulos también, distintas identidades sexuales y demás. Hoy creo que sí, como dice un poco Iro, derribar mitos todavía, como cosas que están ahí en el inconsciente y que uno sigue repitiendo sin querer. Y una de las dudas que tenía antes de arrancar este capítulo era eso, como la diferencia entre la eyaculación masculina, o sea, con personas con pene, con personas con vulva, y la verdad que coincido con Iro, después de este capítulo quedan bastante menos dudas que antes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Julieta Penisi, alias Locutorta. Y yo creo que una de las principales dudas que tenía era justamente la diferencia entre eyaculación, orgasmo y squirt. Y con este capítulo se me disipó bastante, se me aclararon muchas cosas, pero coincido esto de la insistencia por el squirt. Y justamente la diferenciación de squirt, de eyaculación, de orgasmo te deja un poco más claro y te hace entender que no todas las personas tienen squirt, ni tienen la capacidad para generarlo, ni que porque lo hagas vas a tener más placer, como decías vos, Ciro. Si hace tantos años que venimos teniendo orgasmos que disfrutamos, ¿por qué nos cambiaría algo con el squirt también? Aprovechemos lo que ya conocemos y pasémosla bien con eso. Aunque nunca viene mal conocer nuevas cosas y experimentar nuevas cosas, pero tampoco nos sintamos obligados a eso. Aquí Stan Chinati, cierro la ronda. Quiero recalcar lo que dijo la jefa de la adolescencia sin información. Lo recontra recalco porque seguramente a muchos oyentes les pase lo mismo. Pero en mi opinión, por ejemplo, y en mi caso particular, yo tuve mi primera relación sexual sin saber lo que era completamente un orgasmo y sin conocerme plenamente. Y tiene que ver con mi respuesta de hoy, porque tiene que ver con esto del autoconocimiento. Yo, después de este capítulo, después de consumir un montón de lecturas feministas, después de darle mucha bola al género, sí, buenísimo, y un montón de dudas que ya no tengo, pero sigo sintiéndome insegura en el conocimiento de mi propio cuerpo. ¿Qué me pasa a mí cuando tengo un orgasmo? Porque de repente te pasa algo nuevo, y eso es tremendo, como que ahí te desconfigura todo, como que de repente pasan cosas nuevas, de repente lo que te gustaba antes ya no te gusta, y eso tiene que ver con el orgasmo en sí, con todos los orgasmos, con todo lo que estuvimos hablando ahora, que tienen que ver con un montón de cosas que pueden ser de diferentes formas y que cada uno y cada una lo vive como quiere. Espero que les haya gustado este capítulo, nos encontramos la próxima, chau chau. Femirulas, el aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como El Baído. Hacen la artística. Dale, seguinos.